Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Voy a hacer un video, probablemente dos videos, porque creo que no me va a entrar en uno, sobre Max Weber, sobre en particular un libro de Max Weber que es clave en su obra, que es La ética protestante y el espíritu capitalista. Es es una obra, como decía, fundamental en Max Weber y que es muy interesante porque nos cuenta un poco cómo se va estructurando, cómo se va forjando el carácter de la burguesía, es decir, de la clase dominante en el capitalismo. Y es interesante también ponerlo en diálogo con Marx, porque si bien son obras que tienen perspectivas muy diferentes, están mirando fenómenos relativamente similares, como es el comienzo del capitalismo, y cada quien da explicaciones diferentes acerca de cómo surge el capitalismo. Eh, ya en el título, la ética protestante y el espíritu, la ética protestante y el espíritu capitalista, vemos que Weber establece una ligazón entre un tipo de sujeto, que es el sujeto que forja la ética protestante, y el nuevo tipo de actividad económica de la modernidad, que es el capitalismo. Es interesante porque a veces se dice que Weber dialoga con el espíritu de Marx. Weber es un poco posterior a Marx, pero claramente es un lector de Marx. Y así como Marx puso foco en lo que fue en el comienzo del capitalismo, la concentración de los medios de producción, es decir, estaba mirando cómo se fue concentrando la tierra, estaba mirando cómo se fueron concentrando los medios de producción, la maquinaria, la infraestructura, en una clase como es la burguesía. Weber pone foco en la concentración de los medios de administración, es decir, pone foco en buena medida en cómo se va conformando el Estado, cómo se va conformando la burocracia, cómo se va profesionalizando el Estado y se va creando una especie de clase burocrática. Y también me parece interesante porque estos rasgos que Weber describe en el comienzo del capitalismo, podemos rastrear algunos de esos rasgos en la actualidad. Por ejemplo, cuando hablamos de meritocracia, de la idea bien yankee del self-made man, el hombre que se forja a sí mismo, un poco la podemos remitir a la idea protestante. Porque lo que vemos a partir del siglo XVI, del siglo XVII, cuando hablamos de protestantismo, nos referimos a la Reforma Luterana, pero no solamente a la Reforma Luterana en el siglo XVI, sino también al calvinismo, al puritanismo, etc. Lo que vemos en primera instancia que aparece muy importante es la glorificación del trabajo, ¿no? Por ejemplo, una idea como la de vocación va a ser una idea que va a poner en auge el protestantismo. La idea entonces de glorificar el trabajo porque el trabajo es sinónimo de virtud. Luego vamos a ver por qué es tan importante el trabajo para la virtud y para la nueva relación con Dios. Porque una de las cosas que va a cambiar el protestantismo, paréntesis, les recomiendo que busquen un sketch muy gracioso de el grupo humorista inglés que es los Monty Pythons, ¿no? Si buscan en YouTube eh, protestantes, cristianos, Monty Pythons, les va a salir esto porque ahí se ve bien la diferencia entre el cristianismo y el protestantismo. Nace con el protestantismo una individualización del sujeto. ¿Por qué? En buena medida porque una de las cosas que hace el protestantismo es que la fe, la relación con Dios, ya no pase tanto por ser vivida en comunidad, sino que lo que importa es el vínculo individual que cada quien tiene con Dios. Entonces ese es un primer dispositivo para producir un nuevo tipo de individuo, porque el protestantismo, el capitalismo, lo que precisa es justamente individuos dispuestos a emprender y a producir. Al revés, muy distinto en todo caso a la fe cristiana, que sobre todo se vive idealmente en comunidad.
y que pasa en buena medida por la contemplación. Con la burguesía lo que tenemos es que con el protestantismo ya no importa tanto la idea de contemplación, sino que importa más la idea de la profesión, del desarrollo económico y del éxito que uno pueda conseguir en el trabajo. Por eso esto lo podemos rastrear incluso hasta nuestros días. Estados Unidos va a ser fundado por puritanos, y si tenemos que buscar un país hoy que sea exponente de la cultura de la religión protestante, es precisamente Estados Unidos como heredero de ese puritanismo que vino de Inglaterra. Es bastante fuerte la tesis de Weber porque una de las cosas que vemos es que si pensamos en cuáles son los primeros países que se desarrollan fuertemente, son efectivamente países marcados por el protestantismo, como es Inglaterra, como es Alemania, aunque bueno, Alemania va a tardar más en desarrollarse, pero como son los Países Bajos también, Holanda, Bélgica, bueno, y luego Estados Unidos. Ahora bien, ¿en qué consiste esta nueva ética protestante? Ya Marx antes había notado algo muy interesante, que es que la moral y la economía están más ligadas de lo que creemos. Generalmente la economía es una ciencia que estudia la producción de los bienes y los servicios, es decir, de lo material. Entonces, ¿qué tendría que ver con la conducta, con lo ideal, con la conciencia? Bueno, tiene más que ver de lo que pensamos. Es decir, para que se desarrolle el capitalismo, tienen que nacer determinados tipos de actitudes, determinado tipo de carácter, determinado tipo de sujeto. Y una de las primeras cosas que claramente se notan al comienzo del capitalismo es la diferencia entre tengo la batería baja, me dice. Bueno, una de las cosas que se diferencia es la burguesía de la aristocracia. Si pensamos en la aristocracia, por ejemplo, una famosa frase italiana como es la idea del dolce far niente, es decir, del placer y del ocio, del derroche. En buena medida, claro, bueno, la aristocracia vivía de lo que producían los campesinos, del tributo que los campesinos pagaban. Es decir, que la aristocracia no estaba demasiado concentrada en tener que producir siempre más, ¿no? Con todo lo que eso implica, digo, cada vez niveles mayores crecientes de explotación de la naturaleza, etc. Con la burguesía va a aparecer, por ejemplo, en esos siglos, la estadística, el cálculo, la contabilidad, es decir, va a aparecer un tipo de subjetividad que está calculando todo el tiempo, reinvirtiendo todo el tiempo, produciendo cada vez más, con lo que implica, insisto también esto, con el mayor grado de explotación de la naturaleza. Entonces, una de las primeras cosas que aparece como pecado para la burguesía, para la nueva clase dominante, para la burguesía, es dilapidar el tiempo, ¿no? Esta frase de que time is money, la idea de que esa equivalencia entre el tiempo y el dinero, si el tiempo es dinero, entonces dilapidar el tiempo para la burguesía es una de los peores pecados, ¿no? La haraganería, ¿no? La pereza, es uno de los peores pecados. Justamente la virtud va a pasar por trabajar, por eso también son del siglo XVII las primeras leyes contra los vagos, contra la vagancia, ¿no? Los encierros de los vagos. Entonces, esta burguesía que basa su dominio en el negocio, ¿qué es el negocio? Justamente el negocio como la negación del ocio. El ocio para la burguesía va a empezar a ser un sinónimo de vagancia. El ocio va a empezar a ser un sinónimo de vagancia. Se va a empezar a estigmatizar fuertemente al ocio. Al mismo tiempo, una de las cosas que instaura el protestantismo es
una nueva perspectiva respecto al lucro. Ya deja de estar condenado el lucro, ¿no? Si pensamos en el cristianismo, por ejemplo, en la expulsión de los mercaderes del templo, ¿no? El cristianismo como el catolicismo, perdón, como una religión que condena fuertemente el afán de lucro, ¿no? Lo condena sobre todo por ver que el afán de lucro es un afán que pone por encima la vida terrenal, cuando el cristianismo lo que importa es la vida en el más allá y no la vida terrenal. Bueno, el protestantismo libera eso, libera el afán de lucro, pero al mismo tiempo, esto es interesante, o espero que lo encuentren interesante, al mismo tiempo que libera el afán de lucro, estrangula el consumo, ¿no? Ambas cosas al mismo tiempo. Liberación del afán de lucro, estrangulamiento del consumo, porque el derroche está mal para el protestantismo. Entonces, está bien producir, está bien tener mucha riqueza, pero está mal descansar en la riqueza. Hay siempre que seguir produciendo. De modo tal que esta doble actitud, estos elementos simultáneos, generan la actitud de tener que reinvertir permanentemente. Si uno piensa en la primera burguesía industrial, tiene que estar reinvirtiéndose todo el tiempo, ¿no? Genera un exceso, ¿no? Porque si uno está produciendo todo el tiempo y obtiene ganancia, pero al mismo tiempo no consume, genera un ahorro que permite la reinversión. Bien, bueno, voy a seguir en un próximo video que lo encuentran en YouTube como continuación de para seguir trabajando en cómo se forja el espíritu protestante.